Buenos días a todos. Estamos dando inicio a nuestro almuerzo con un invitado que nos va a hablar de lo que en la Argentina nos permite crecer y desarrollarnos, que es el campo. Cuando al campo le va bien, nos va bien a todos. Cosa que el hombre de la ciudad no entiende. Dicen, qué bueno el fin de semana, que hay sol y estamos rogando que caigan 4 gotas. Bueno, bienvenido entonces. Vamos a escuchar también al embajador suizo con mucho interés y primero saludar a las banderas Argentina, Suiza, de la Ciudad de Buenos Aires y del Rotary. Lamentablemente hemos perdido a un socio muy destacado y muy querido, Carlos Tramutola, y le vamos a pedir a alguien que fue allegado y trabajaron juntos, que es el ingeniero Guillermo Hahn, que nos diga unas palabras sobre Carlos. Buenos días. ¿No habrá que sentarse? ¿No? De parados. Entonces, esto es parte del problema, porque el presidente me pidió que les haga alguna somera semblanza de Charlie, un querido socio del Rotary, que falleció este fin de semana. Y entonces espero que ustedes me disculpen porque lo mío va a ser demasiado breve frente a las muchísimas virtudes que tenía Carlos. Yo lo conocía a Carlos en los años 80, cuando él ya llevaba trabajando con nuestro grupo de empresas más de 10 años. Fue el responsable, de la mano de Roberto Roca, que también fue un miembro de este querido Rotary. Él gestionó la transición entre el grupo de profesionales italianos y sumados a algunos argentinos que iniciaron las actividades del grupo en el país, y hizo una transición a una nueva generación de talentosos profesionales argentinos que fueron tomando responsabilidades para la siguiente etapa del grupo, que internamente las conocíamos como i giovani turchi, a estos argentinos que iban sumándose. Así, en sus algo más de 20 años que pasó por Tequín, llegó a ser gerente general de Propulsora Siderúrgica, hoy Ternium, fue gerente general de Dálmine, hoy Tenaris, y finalmente vicepresidente industrial de las actividades del Grupo Tequín. Las aptitudes de Carlos, Charlie o Tramu, como lo quieran llamar sus amigos, lo llamaban, fue un factor determinante de esta transición que acabo de mencionar, dejando una marca indeleble en la gente que trabajamos con él. Inteligente, concreto, ejecutivo, comprometido y hombre de diálogo. Sabía escuchar y decidir. Desarrolló un esquema organizativo y de promoción de talento que resultó determinante para el futuro de nuestra empresa. La crónica periodística ya ha dado cuenta de sus muchos logros. Ingeniero industrial de la Universidad de Buenos Aires, estudios posteriores en Cornell, en la Universidad, en el MIT, en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Fue distinguido como ejecutivo por los premios CONEX. Era miembro de la Academia Argentina de Ingeniería, fue director del Instituto Latinoamericano del Fierro, el Acero, de ILAFA, fue director de la Unión Industrial Argentina y fue también presidente de IDEA. Fundó una empresa, Strat, activa en Argentina y Brasil en temas de estrategia empresaria, pero también fue un hombre de fe. Fue presidente de ACDE, y nunca fue ajeno al país y a la promoción de sus semejantes. Un convencido de la importancia de la educación en esto, y creó Cimientos, su fundación, que ayudó a la formación de miles de argentinos de bajos recursos, tanto en Argentina como en Uruguay. Entonces, no quiero terminar sin recordar el otro aspecto de su rica personalidad, que era un hombre de club, el Rotary, y de su club de toda la vida, Cuba, donde supo ser amigo fiel y siempre presente. Por todo ello lo recordamos y ya lo extrañamos. Gracias, Charlie.
Podemos tomar asiento. Señoras, señores, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenas tardes. Preside la reunión del miércoles 14 de agosto de 2024 nuestro amigo Jorge González Olgaray. Hoy contamos con la gratísima presencia de Su Excelencia el señor embajador de la Confederación Suiza, Hans Rudi Bortis, quien dará un mensaje con motivo de la conmemoración de la Carta de la Confederación de 1291. Los acompañamos en esta mesa cabecera el orador ingeniero Marcelo Torres, presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, APRESID. Disertará sobre bases de la innovación del agro argentino y oportunidades globales. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se formulen. Los socios que así lo deseen podrán hacerlas a través del celular del club. Les recuerdo el número 11-2464-9631. Participan también los socios Juan Gear, Carlos Segui, Alfredo Rodríguez, Carlos Morgan, Miguel Cartazo Naveira, Héctor Lorenz, Guillermo Han y Antonio Samarripa, invitado especialmente por nuestro presidente. Nos acompañan el cura párroco Carlos Barreiro y el prefecto Carlos Barros Cardoso, presidente del Rotary Club Olivos, invitado por Federico Carenzo. Federico Beco, invitado por su padre Raúl, Carlos Bollerén McRae, invitado por Eduardo Casap, y Yamila Gómez, invitada por Alejandro Caride. Del Rotary Club de Vancouver, Canadá, nos acompaña Juliette Wong. Andrea Agassi del Rotary Club de Berganora. En una mesa especial contamos con la presencia de periodistas del diario Clarín y Noticias Argentinas. El próximo miércoles 21 de agosto ocupará la tribuna el economista Ricardo Arriazu, quien disertará sobre la economía en un momento de transición. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club Buenos Aires. Le vamos a pedir ahora al señor embajador de la Confederación Suiza que nos haga una presentación muy interesante. Bueno, muy buenas tardes, ilustres integrantes de la mesa principal, muy apreciados rotarios todos. Es un honor estar aquí una vez más. Hace 2 meses tuve el honor de hablar de mi otra vida de joven como integrante de la Guardia Suiza Pontificia y hoy, en ocasión de la fiesta nacional, me serán un par de minutos para hablar sobre la presencia suiza en Argentina. Es cierto, este año festejamos los 733 años del inicio de la independencia. Festejamos también los 190 años de las relaciones bilaterales entre Argentina y Suiza. Recordamos los 150 años de la introducción de la democracia directa con la revisión de la Constitución Federal en 1874. Y finalmente, hace 75 años, firmamos los convenios de Ginebra. ¿Qué significan estos significativos jubileos? En primer lugar, la independencia de los Habsburgo con el pacto de los primeros lugares de Suiza, Uri, Schwyz y Unterwalden, en 1291, como se dijo muy bien antes. En segundo lugar, por lo que es la economía abierta mundial de Suiza, con la creación del primer consulado comercial aquí en Argentina en 1834. En tercer lugar, con la justamente introducción de la democracia directa. Desde allá, Suiza es el campeón en elegir, en votar, porque tenemos 3-4 veces al año temas sobre diferentes sectores a nivel federal, municipal y, por supuesto, provincial. Y finalmente, la, tradición humanitaria con, por supuesto, el movimiento de la Cruz Roja y los convenios de Ginebra de 1949, que hoy en día se podría decir que Suiza se convirtió en algo como la cuna de derecho internacional humanitario, que es
por supuesto, su significado, su importancia en tiempos de guerra, de conflicto, de incertidumbre, de tensiones, es muy importante, muy actual. Bueno, no sé si está listo el vídeo. There are more than 100 armed conflicts worldwide, causing suffering, injury, and destruction. Even wars have limits. The Geneva Conventions are essential rules that parties to armed conflicts must follow to preserve human dignity in war. After witnessing the carnage of Solferino in 1859, the Genevan Henry Dunant initiated the first measures to protect people in conflict situations, which resulted in the adoption of the First Geneva Convention. The 4 current conventions adopted in Geneva in 1949 protect: 1. The wounded and sick members of armed forces in the field. 2. The wounded, sick, and shipwrecked members of armed forces at sea. 3. Prisoners of war. 4. Civilians in times of war. These form the pillars of international humanitarian law. The Geneva Conventions are universally ratified. This means that the 196 signatory states, including Switzerland, are obliged to respect them. The Geneva Conventions have saved millions of lives. Yet today, violations remain too numerous, with unacceptable humanitarian consequences. The 75th anniversary of the Geneva Conventions is an opportunity for states to renew their commitment to these fundamental rules, because even in the darkest moments, they offer a glimmer of hope. Bueno, muchas gracias. Como la presidencia me dio solamente 3 minutos, voy a dejar afuera las relaciones bilaterales de 190 años, que tendría que disertar por lo menos 2 años. Pero bueno, ciertamente junto, digamos, con la embajada, con los otros 2 pilares de la presencia suiza aquí en Argentina, que es la Cámara de Comercio Suiza Argentina, que tiene más de 85 años, 150 socios, entre ellos 75 empresas suizas de ABB Zurigo, todas están aquí. Somos desde siempre entre el 6º y 10º inversionista directo en Argentina. Además, el otro pilar de la presencia suiza, por supuesto, es la colectividad, que vinieron aquí entre 1856 y 1930, algunos como 40.000 personas, que hoy en día son unos 300.000 descendientes, 15.000 suizos inscritos en la embajada. El legado más importante de los primeros colonos con la fundación de las primeras colonias agrarias como Varadero al norte de Buenos Aires o Esperanza en Santa Fe, San José en Entre Ríos, es la cultura del trabajo por un lado y otro lado, justamente trabajando el campo, pusieron la base de lo que luego fue Argentina como el granero del mundo. Por eso hago el puente a la disertación que viene ahora. Muchas gracias. Viva Argentina, viva Suiza. Gracias. Hola, buenas tardes. Nuestro orador de hoy es el ingeniero agrónomo Marcelo Torres, presidente de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, presidente de la Confederación de Asociaciones Americanas para una Agricultura Sustentable, es socio fundador del grupo Conestolva y socio fundador también de Investor Actech Venture. Es consultor de negocios especiales y nuevos negocios. Sus áreas de estudio en el sector agropecuario, sus zonas de interés son sustentabilidad y construcción de redes de innovación colaborativa. Es especialista además en manejo de producción agrícola y ganadera en el modelo asociado para Argentina y Uruguay. Marcelo, es un gusto escucharlo. Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá. La verdad que van a ver que voy a comentar bastante algunos valores que ustedes como rotarios los tienen bien internalizados, que es el protagonismo horizontal, el valor del conocimiento compartido, del trabajo en red y lo importante que es esto para el desarrollo de las personas y de las actividades que desarrollamos. Bueno, como les contaba, ¿qué es APRESID? Es una asociación argentina de productores de siembra directa. En agricultura
y ganadería, Argentina es líder mundial. O sea, en esta actividad Argentina es líder mundial en innovación y en adopción de tecnología. Y somos líderes porque por una conjunción de temas. Primero, el productor argentino es un productor empresario. Para sobrevivir a Argentina, creo que no les voy a contar nada nuevo, tenés que saber de agronomía, de economía, de relaciones humanas, de diseño de empresa, porque son productores. Bueno, vamos a avanzar un poco. Vamos a hablar del sector agropecuario argentino y ahí nos vamos a meter en ese tema. Son productores que son empresarios, ¿no? Y eso hace que necesiten innovar para poder operar una gran cantidad de hectáreas, que es otra característica del agro argentino, ¿no? Somos productores de tamaño grande si uno los compara con el resto del mundo. También la presencia de jóvenes en el agro argentino es muy notoria. Nosotros acabamos de hacer el Congreso de APRESID acá en La Rural la semana pasada, 7, 8 y 9, y las redes de contratistas, asesores, productores que se intercambian, imbrican para sostener la producción argentina, es un patrimonio también argentino, casi único en el mundo. Los jóvenes, es muy común, me pasó a mí cuando era joven, que teníamos un campo familiar que va quedando chico, las generaciones crecen y vamos a buscar trabajo afuera como asesores y empezamos a asesorar y después también empezamos a sembrar con nuestros asesorados, algún lote en sociedad. Y por ahí algunos compran una cosechadora, una pulverizadora, o sea que esa característica tan dinámica del agro argentino es un patrimonio nuestro. Acá vemos otras características, perdón que le dé la espalda, quiero no dejar de mencionar ninguna o las más importantes. Tenemos una alta variabilidad de climas y ambientes, por lo tanto necesitamos muchos productores que adapten los modelos productivos, no es lo mismo producir en La Pampa que en Salta. Tenemos suelos profundos, llanos, La Pampa mayoritariamente. Producción mayoritariamente en secano, el área bajo riego en Argentina no es muy importante, si bien está creciendo. Dije que es característica las redes que se intercambian entre contratistas, asesores y productores, y muchos son varias. Cumplen varias funciones a la misma vez, ¿no? Y también a una alta presión fiscal, altísima presión fiscal, y una alta cantidad de producción, cerca del 70% en campos arrendados. Vamos a hablar de APRESID y la agricultura que impulsamos. APRESID tiene 35 años de historia, empezó en el centro del país impulsando la siembra directa. Voy a contarles un poco de qué se trata, pero básicamente dejar de labrar el suelo. Nosotros teníamos problemas de erosión hídrica en el centro del país. La gota impacta directamente en los agregados, en los cascotes, en los terrones del suelo, los desarma y ese suelo suelto obtura los poros, el agua deja de infiltrar y empieza a correr hacia la zona baja arrastrando la mejor parte del suelo, que son los primeros centímetros del suelo. Para evitar eso empezamos a dejar de trabajar el suelo, entonces es como un bosque, esa cobertura del cultivo anterior que se llama rastrojo, de alguna manera protege al suelo de ese impacto de la gota. Pero después, como vamos a ver en la presentación, junto con la siembra directa empezaron a aparecer otros problemas que tuvimos que solucionar. Acá están los datos de APRESID, 35 años de historia, 1.800 socios, tenemos influencia sobre cerca de 11 millones de hectáreas, prácticamente un 30% de la agricultura argentina. Tenemos presencia en otros países de África, Brasil, Venezuela, con grupos de productores que están trabajando con la metodología de APRESID y están conectados con la institución. Participamos en foros internacionales, los más destacados que todos seguramente conocen son las cumbres de cambio climático, además de congresos en toda parte del mundo. Y tenemos cerca de, ahí sí, 500, yo creo que ya estamos en el orden de 700, 800 productores trabajando en investigación y desarrollo en sus propios campos. Eso es otro atributo fundamental, que es que el productor en Argentina es protagonista de la innovación. Vamos a ver en otras diapositivas qué implica eso. Dos pilares que basan APRESID, las características que tienen nuestros sistemas productivos, que están basados en siembra directa, rotación de cultivos diversa, mantener los campos verdes la mayor cantidad de tiempo posible, ahora vamos a ver para qué, y las personas promoviendo su propio desarrollo, trabajando en red,
trabajando con base científica y tecnológica, pero en escenarios reales de producción, donde los investigadores de INTA o distintas facultades vienen al campo a trabajar con los productores para experimentar nuevas tecnologías de insumos y de procesos. Creemos como ustedes también seguramente, en el aspecto evolutivo del conocimiento de las personas. No creemos en que de repente apareció una nueva agricultura, que es la agroecología, y hay que desechar todo el conocimiento acumulado. Creo que el hombre es una evolución permanente de ensayo y error, y son capas evolutivas que se van solapando una con otras que nos permiten avanzar en el conocimiento. Ahí podemos ver primero la siembra directa. Cuando empezamos con siembra directa, convergió con soja resistente al glifosato y el escalamiento fue muy alto. Empezaron a aparecer malezas resistentes al glifosato, entonces empezamos a usar mezclas de herbicidas que tampoco nos daban resultado, y entonces descubrimos que lo mejor era tener el campo verde y vivo la mayor cantidad de tiempo posible, ocupado siempre por cultivos o cultivos que se llaman cultivo de servicio o cultivo de cobertura, que no los hago para cosecharlos, sino que lo hago para mantener el campo con una especie deseada, que puede fijar carbono por la fotosíntesis o además fijar biológicamente nitrógeno y bajar el uso de fertilizantes de síntesis que tienen la particularidad de generar óxido nitroso, que es un gas potente de efecto invernadero. Pero entonces nosotros evolucionamos en toda una agricultura basada en la no labranza, basada en tener los campos verdes con rotación de cultivos de invierno y de verano, en cultivo de servicio, para controlar malezas, para descompactar el suelo, para tener un microbioma activo del suelo. Y esa agricultura ahora encuentra un escenario ideal con el cambio climático, porque esa agricultura, porque no hacemos labranza y usamos menos combustible fósil, porque tenemos el campo verde la mayor cantidad de tiempo posible y secuestramos carbono con la fotosíntesis, es la agricultura del futuro, la agricultura que demanda la sociedad hoy. Entonces, más allá que el cambio climático exista o no, yo tengo mi posición, por supuesto, podemos discutirlo con base científica, más allá que sea de origen antropogénico o no, también tenemos nuestra posición al respecto. El consumidor de primer mundo está cada vez más involucrado y cada vez quiere saber más el impacto ambiental de aquello que consume. Y Argentina, lejos de ver en esto una amenaza, debería ver una oportunidad, porque nuestros indicadores ambientales, vamos a ver algunos de ellos, son excelentes, pero tenemos que correr la discusión para el lado de la ciencia y la tecnología y no para el lado de las creencias, no para el lado de las mezquindades, ¿no? Donde esta agenda se usa como una agenda de barreras pararancelarias, pero Argentina tiene que dar esa discusión, ¿no? No alcanza con una asociación de productores, de hecho lo hacemos, pero tenemos que alinear un poco y tener una estrategia que sí tiene Brasil, que tiene Paraguay, que tiene Uruguay, nuestros vecinos cercanos, o Chile, que el barco va para allá, tuercen el rumbo 2-3 grados a estribor, 2-3 grados a babor, pero van para allá. Nosotros, en Argentina, ya sabemos que a veces los cambios son de 180 grados y es bastante difícil insertarse en el mundo moderno, en el mundo actual, con esas variaciones que espero que no ocurran nuevamente. No promovemos esto, ¿no? La labranza. Estos eran videos que no están funcionando, pero no importa porque podemos ver la imagen. No promovemos la labranza, por el contrario, promovemos esto, ¿no? Que son las siembras. Ahí ven una sembradora sembrando en un rastrojo, que esa paja que se ve color amarillo, marrón abajo, y la evolución de eso que ya sembrando en una cobertura viva. Ya no solamente logramos, ahí en ese video, no solamente logramos la cobertura del suelo por los restos de cosecha anterior, sino por cultivos verdes vivos que también nos dan el beneficio que dije antes de la captura de carbono y captura de nitrógeno. Al tener el suelo vivo con raíces vivas, tenemos un suelo descompactado, vivo y que alimenta permanentemente al microbioma del suelo. En una cuchara sopera de suelo entran más organismos que todos los habitantes que tiene la Tierra, ¿no? Entonces es fundamental el microbioma del suelo para reciclar nutrientes y con eso tener una agricultura más productiva. Esta agricultura, como está protagonizada por productores, es una agricultura que es rentable, que es productiva. No es una agricultura retórica y que después no se puede aplicar, porque en el modelo argentino es un modelo, ya lo dije bastante desde las bases hacia arriba, ¿no? Entonces todo lo que hacemos está aprobado por el productor y es sustentable
en los tres ejes, ¿no? Productivo, ambiental y social, pero si no fuera rentable, si no tuviese nivel de alta productividad, no sería viable aplicarlo. Promovemos esto, paisajes vivos. Bueno, a la izquierda capaz que el video arranque, pero es un avión que está sembrando en forma aérea arriba de ese maíz. Ese maíz en marzo termina su ciclo. Lo que le queda de ahí hasta mayo, junio que lo cosechamos, o a veces agosto, septiembre, es secarse. Entonces nosotros ya sembramos ahí otro cultivo, un ryegrass, que lo hacemos para eso, para mantener el campo verde y de alguna manera proteger el suelo, seguir capturando nitrógeno, seguir capturando carbono, y ya el próximo cultivo que viene lo siembro sobre una cobertura viva. Ahí tenemos en el medio es una imagen de centeno con vicia. También estamos promoviendo sistemas integrados agrícolas ganaderos, ¿no? También parte de esa integración con la ganadería, que antes eran los suelos bajos malos para la ganadería, los suelos altos buenos para la agricultura, hoy estos cultivos de servicio nos permiten también avanzar, además en los suelos bajos, en los suelos más productivos, recriando los terneros que producimos, ¿no? Aprovechando, pero cuidando siempre la compactación del suelo cuando entramos al suelo, el contenido de humedad y todo, pero estamos también integrando mucho más profundamente la agricultura con la ganadería. La ganadería argentina es de base pastoril, básicamente. Eso también le hace una ganadería extremadamente competitiva desde el punto de vista ambiental. Esta es una cobertura de vicia, ahí van a ver, bueno, el video si siguiera, como esa misma colchón de vicia hace que no haya malezas abajo. Eso es lo que logramos con la vicia, ¿no? Lograr que ese mismo cultivo de cobertura, acá se ve perfecto, evite que vengan malezas. Y no estoy usando herbicidas, estoy usando un cultivo que no cosecho, que se llama cultivo de servicio, que lo que hace es controlarme malezas y fijarme nitrógeno. Ahí tienen los nódulos en la foto del medio, que es una simbiosis con Rhizobium, que permite que fije el nitrógeno. Secamos el cultivo con esos rolos, no usamos herbicidas, en este caso los podríamos usar también, y arriba de esa cobertura seca sembramos. La evolución de la siembra directa ya se las conté, arrancamos con suelos así. Esas son cárcavas, el agua se va acumulando en algunos sectores más bajos, esas zanjas van arrastrando el agua al bajo y después pasa lo que vemos ahí, que el agua no infiltra porque se obturan los poros. Empezamos a trabajar junto con las tecnologías, con la sembradora de siembra directa, pidiéndole cómo necesitábamos adaptar las sembradoras a distintas partes de Argentina. Yo vivo en el Mar del Plata, una zona donde tenemos suelos fríos con mucho rastrojo y tenemos que tener un elemento que se llama barre rastrojo para sacarlo de la línea de siembra y que haya más temperatura en el suelo. Una serie de adaptaciones que las pudimos hacer por trabajar junto con, en este caso, las fábricas argentinas de sembradoras. Como yo les contaba, los primeros pasos, siembra directa, hubo bastante monocultivo, malezas resistentes y hoy los paisajes vivos y diversos que ya les comenté. Esto es lo que hacíamos antes, el rastrojo como cobertura del suelo, esto es lo que hacemos ahora, cultivos vivos como cobertura del suelo. Bueno, tenemos 40 grupos de productores en todo el país intercambiando información acerca de cómo adaptar estos modelos. Como yo dije, no es lo mismo hacer esta agricultura en Dorrego, Coronel Dorrego, en La Pampa, en Salta, en Pergamino. Abrimos las tranqueras de los campos para mostrar lo que hacemos al resto de la comunidad e intercambiamos información estratégica. El modelo, esta es una red de manejo de plagas donde vemos malezas, enfermedades de cultivo, insectos, cómo manejarlos de manera integrada, que es teniendo en cuenta los enemigos benéficos, actuando cuando tenemos que actuar por los umbrales de daño y también monitoreando qué pasa con la resistencia a malezas y generamos esos mapas que están ahí. Marcelo, sí. Quedan 4 minutos. Perfecto. Después seguimos con las preguntas. Ahí ya terminó. Este es el programa Prospectiva que trata de imaginar la agricultura del futuro, ¿no? Siempre tenemos este problema en Argentina que pensamos medio dicotómicamente, ¿no? O resolvemos los problemas de hoy, la retención, el tipo de cambio trazado, que seguramente ustedes conocen, o tenemos una agenda muy prospectiva y el productor siente que no lo representa. Entonces, los directivos de las instituciones, de la empresa, siempre, ustedes lo sabrán seguramente en su actividad, tienen que ver cómo trabajan con el corto plazo y el inmediato, pero cómo ponen la proa en el mediano plazo. Este es el programa internacional que trata de contar esto que ya les conté a ustedes, a todo el mundo. Esto es en África, puntualmente de fotos en Ghana.
La persona que está de Chomba Blanca es hoy director nacional de Agricultura, Nicolás Bronzovich, productor de Napalm Food. Tenemos un programa de certificación en donde certificamos lo que hacemos y a través de esto tratamos de diferenciar este producto sustentable de los productos convencionales y tiene que haber y se está armando en el mercado con los abonos de carbono, los mercados especiales con productos con menor huella de carbono, que ese productor pueda financiarse a tasas diferenciales, obtener un precio adicional por los granos o emitir un certificado. Sistema chacra, donde ya identificamos un problema específico. Hay varias chacras trabajando en todo el país, como ven acá, trabajando en suelos salinos, manejo de napas, cómo agregar valor, adaptando modelos de riego en distintas partes del país. Estamos haciendo mapas de carbono, es decir, bueno, ¿cuánto tengo de carbono en el suelo? ¿Cuánto es el potencial que tengo máximo por radiación, temperatura y perfil de suelo? ¿Y en qué niveles actuales estamos? Y nuestros mejores productores que están haciendo para tratar de, con ese concepto de brechas, ir promoviendo esas buenas prácticas. Estamos trabajando acá con suelo salino, ahí tiene un suelo salino en América, y esta es después del trabajo, ¿no? Trabajando con coberturas que mantengan los primeros centímetros de suelo sin agua, sin saturación y sin que suban las napas salinas y permitiendo que las sales se vayan entrando en el perfil nuevamente por el agua de lluvia. Trabajamos en Patagonia, esto es la estepa patagónica, yo puedo regar, pero antes que regar tengo que lograr que el agua infiltre, porque si no el agua no entra. Y tengo que crear suelo, tengo que hacer esto, crear poros, raíces, suelo. Esto es los primeros, hoy tenemos maíz, hay las primeras etapas, ¿no? Maíces de 15.000 kilos y sojas de 4.500 kilos, excelente rendimiento, porque tenemos radiación, con suelos estructurados y con riego lo podemos lograr, y Argentina tendría mucho desarrollo para hacer ahí. Esto es la Patagonia. Y esto es cultivo de trigo de 10.000 hectáreas, ¿no? Bueno, creemos en el camino de la innovación en red, el productor haciéndose preguntas, profundizando cuáles son los temas más importantes que tiene que atacar, trabajando con la ciencia y la tecnología, certificando lo que hace y promoviendo esto a nivel global porque estamos en una fase planetaria donde tenemos desafíos globales, pero también tenemos que encontrar soluciones globales. En un mundo que está atravesado por los conflictos bélicos y por los intereses, pero bueno, tenemos que madurar a esa fase planetaria para el desafío que tenemos. Esto es lo que pasa en Europa, y acá termino, los productores sintiéndose fuera de los procesos de innovación, sintiéndose apuntados como culpables. Las fotos de la izquierda son en Europa, las habrán visto por todos lados, y a la derecha es mi regional, por eso es mi orgullo, la regional de Presidente Mar del Plata, es al pie de una sierra en Balcarce, donde estamos todos discutiendo acerca de cómo mejorar los sistemas productivos. Eso es patrimonio argentino, un patrimonio que no es tan frecuente, ¿no? Que sigue en el Rotary, de compartir información, pensar en el crecimiento de las personas a través de compartir. Y bueno, eso es lo que promovemos en Argentina. Ahí tienen el trigo nuestro, tiene un 62% menos de huella de carbono que un trigo de España, un 59% menos de carbono que un trigo de Reino Unido. Nuestro maíz tiene un 52% de huella de carbono de China, del maíz en China. Tenemos que fortalecer la integración regional para contarle esto al mundo, involucrar a la sociedad y trazar ese canal confiable entre el productor y el consumidor. Creo que la última. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Tengo varias preguntas, así que la primera de ellas, ¿cuál es su posición sobre el cambio climático y si considera que es antropogénico? Bueno, es una discusión muy profunda, donde a veces lo mejor es... Yo todo lo que he leído... estamos en una fase de cambio climático, la actividad del hombre tiene importancia, hay científicos que piensan lo contrario, lo que nosotros tenemos que hacer como preside es generar los espacios para tener discusiones de calidad. O sea que respetamos las dos posiciones, ¿no? Mi posición personal es que es evidente que estamos en una etapa de cambio climático y que es de origen antropogénico, por lo que he leído, pero tampoco soy un experto en clima, respeto las opiniones contrarias y lo que más debería hacer a presidir es generar el espacio de intercambio. Pero lo que sí pasa, y no trato de no tener una actitud, una postura determinante en un tema que soy especialista, ¿no? Y que está en plena discusión. Sí, lo que pasa en el mundo es que el consumidor quiere saber bien el impacto ambiental de aquello que consume. Y eso es una tendencia que es irreversible. Y donde nosotros, si trabajamos bien,
podríamos tener una oportunidad. Eso es por ahí el mensaje que más quisiera dejar en esa línea. Segunda pregunta, ¿cómo influye la aplicación de los Roundups en el microbioma del suelo? Bueno, el glifosato es una herramienta que usada en exceso, como estábamos usando en Argentina, trae los inconvenientes que ya relaté. Primero, es como, creo que muchos de acá son médicos, ¿no? Y ya, no me voy a meter en un tema que no sé, pero de la resistencia a veces a los antibióticos, todo lo mismo, ¿no? Las malezas empiezan a ser resistentes a una molécula que nosotros usamos mucho en un cultivo y presionamos mucho y generamos maleza resistente al glifosato. Entonces, creo que el camino tiene que ser usar menos herbicidas en general y sinergizar más el sistema. Y hay un efecto directo que es este. Yo vivo en Mar del Plata, cosechaba un trigo en enero y sembraba un girasol en octubre. Tenía 8 meses el suelo con barbecho químico, básicamente con glifosato, sin vida. Entonces, hay un impacto directo que es difícil de aislar del otro, que es el impacto de no tener un suelo vivo sobre el microbioma. Ese es el impacto más importante. El barbecho químico, más que perjudicial el glifosato en el microbioma, que la verdad que se inactiva bastante en el suelo, el glifosato particularmente, es no tener un suelo vivo con raíces vivas y un microbioma activo. Entonces, evidentemente, si yo uso menos barbecho químico y uso estos cultivos de servicio entre los cultivos de cosecha, voy a tener una actividad microbiológica del suelo mucho mayor. Considerando la baja de los precios de granos, ¿cuál sería el horizonte previo al 2050? Bueno, esa es una excelente pregunta. Excelente pregunta. Yo creo que el productor argentino tiene algunos atributos que lo hacen muy competitivo, mucha eficiencia. Son productores grandes, productores, no sé, voy a poner una magnitud. En Europa, un productor de 200, 300 hectáreas es un productor grande. Hay muchos de 30, 40. En Argentina hay muchos productores de 2.000, 3.000 hectáreas. Que tienen 500 hectáreas de campo propio y alquilan unas 1.500 de afuera. Hay productores de 50.000, de 100.000 hectáreas también. Esos productores empresarios son muy competitivos, todos, digo los de 1.000, los de 100.000, no digo los de 100.000. Y van a poder adaptarse. Ahora, el tema argentino es el tema de arrendamiento de campos, ¿no? Que particularmente no creemos que tengamos una ley de arrendamiento, hay otra discusión. Ustedes recuerdan la ley de alquileres y cómo terminó, ¿no? Cuando el Estado interviene es complejo, pero sí que venimos de una de las peores sequías que tuvimos 22-23. 21-22 fue un año, voy a contestar corto esta parte, pero 21-22 fue mire, quiero detener porque fueron 3-4 años particulares que hay que destacar. 21-22 teníamos un valor de arrendamiento normal, Rusia invade Ucrania en febrero, los commodities vuelan por las nubes. Y salimos con muy buena rentabilidad. Inmediatamente los arrendamientos subieron un montón. Convalidamos esos arrendamientos altos 22-23, tuvimos la peor sequía de la historia argentina, junto con la 2008-2009. En el 23, y bueno, ahora van a bajar los arrendamientos. No bajaron, porque no me acuerdo, pero el dólar estaba a 300 pesos y el oficial estaba a 1.000 o algo así. Entonces el productor no podía salir con los pesos, no sabía qué hacer con los pesos y no podía volver a entrar después, en un escenario que sabíamos que de ese nivel de brecha querían estar. Entonces convalidó de vuelta esos valores porque no quería salir del negocio, digamos, de la actividad, porque era difícil que vuelva a entrar Y hoy tenemos valor de arrendamiento altísimo. Yo creo que lo que tiene que retroceder y sincerarse en función de los valores de los commodities a nivel global son los arrendamientos. ¿Qué método de descompactación del suelo está promoviendo APRESID? Imagino, dice la pregunta, que puede ser diferente para cada tipo de suelo. ¿Puede mencionar algunos? Raíces vivas, es uno solo, porque no creemos que es el único método estable, ¿no? Porque yo entiendo la pregunta y que es una buena pregunta. Hay un montón de cinceles, subsoladores, un montón de implementos mecánicos para descompactar el suelo, lo que creemos que traen otros problemas, que ya vimos, porque además de uno usar combustible fósil cuando hace labranza, desde el punto de vista agronómico, lo más importante es que entra en combustión la materia orgánica del suelo, que son cadenas carbonadas muy largas y se transforman en dióxido de carbono por esa mezcla con el oxígeno, y eso afecta la estructura del suelo. Entonces, no labramos el suelo para nada y la única manera de compactar que APRESID promovemos es
el uso de raíces, usar cultivo de servicio, mezcla de cultivos, ¿no? Gramíneas que tienen raíces más en cabellera, crucíferas que tienen raíces más pivotantes, leguminosas, usar raíces vivas es lo que hacemos en APRESID para descompactar el suelo. ¿Cuál es la posición de Apresurar en relación con el uso del glifosato? Sí, de APRESID, pero sí bajar el uso, como de cualquier herbicida, ¿no? Usar lo menos que podamos en función de usar la sinergia de los componentes vivos del sistema. Pero no somos fundamentalistas. Ustedes han escuchado ahora hablar de agricultura regenerativa. La agricultura de conservación se define como una agricultura que conserva la salud del suelo, conserva la salud del ambiente. La agricultura regenerativa dice que es una agricultura que no solamente, que además recupera y eleva la salud del suelo y del ambiente. Y esa es la regenerativa, que es la agricultura que ahora está en boca de todo el mundo. En las COPs ahora, yo creo que me quedé al medio de lo que quería decir, después de la invasión de Rusia y Ucrania, que demostró la fragilidad de la oferta y demanda de alimentos y energía, y de la invasión del COVID, que mostró que la ciencia fue la pandemia, la ciencia fue la salida de la pandemia con la vacuna, las conversaciones en las cumbres de cambio climático se están corriendo hacia un lado más científico, pero quedan en los pasillos de los decisores políticos y la academia porque el productor no está involucrado en los procesos de innovación. Entonces, yo creo que lo que promovemos en APRESID y la agricultura regenerativa, ¿no? Que nos midan por cómo tomamos el suelo y cómo lo dejamos, cómo tomamos la atmósfera y cómo la dejamos, ver parámetros basados en ciencia de salud del suelo, de la atmósfera, del consumo de agua, pero no ser fundamentalistas en las metodologías que yo uso para esto y basarnos en ciencia. Por lo tanto, el glifosato como una herramienta, como única herramienta para controlar maleza, estamos totalmente en desacuerdo porque podemos bajar mucho el uso con estos sistemas, pero lo que no quiere decir que yo tengo que usarlo con receta agronómica, con tecnología de aplicación adecuada, sea un problema. Esa sería la posición de la institución. Marcelo, ¿cómo está hoy el productor agropecuario en nuestro país? Bueno, es una buena pregunta. Yo no sé cómo lo ven ustedes, ¿no? Pero hay esperanza en el rumbo que está tomando la Argentina, en el rumbo de un Estado más chico, de un Estado que presione menos sobre el emprendedor, independientemente de la actividad que el emprendedor haga, y que tenga impuestos lógicos, obviamente, ganancia, IVA, todo lo que conocemos, pero que haya previsibilidad, ¿no? Hoy, de 3 camiones que salen en campo, 1 es para el Estado por las retenciones, como saben, y no importa si el productor ganó plata o no para producirlo, eso es realmente bastante complejo. Pero voy a que hay esperanza con el rumbo que tomó la Argentina, más allá de las formas y un montón de cosas que podemos hablar, y que la presión fiscal hoy sigue muy alta, pero la rentabilidad es realmente comprometida, ¿no? Porque la presión fiscal es altísima, porque los arrendamientos están muy caros, muy altos, perdón, y yo creo que el productor mira el futuro con cierta esperanza, pero no la está pasando bien. Bueno, usted ha señalado que la Argentina está ante una gran oportunidad. La pregunta es, ¿qué se debe hacer para que esa oportunidad se transforme en realidad, en producción, en exportaciones? ¿Qué se necesita? Bueno, primero, previsibilidad. O sea, definir el rumbo que vamos a tomar como país, ¿no? Nos vamos a insertar en el mundo, vamos a ser un país abierto, un país que tenga inversiones, que pueda insertarse en el mundo con reglas claras, como cualquier actividad de las que ustedes desarrollan seguramente. Segundo, tener previsibilidad también en lo interno. Bueno, ¿cuál es el marco fiscal que vamos a tener y que eso no esté permanentemente alterándose? También con la macro acomodada, como todos ustedes desearán lo mismo, ¿no? Con una inflación lógica, con un tipo de cambio transparente. Y después a nivel internacional, está buena la pregunta y nosotros no queremos, o sea,
no queremos subsidio, no queremos ninguna ayuda del Estado, pero sí creo que tenemos que tener con este y cualquier otro gobierno que venga, tenemos que tener una articulación público-privada de calidad, ¿no? Que nos permita salir hoy con Cancillería trabajamos mucho nosotros, decir, bueno, estos son los países en África que podemos ir a invertir, que tienen estabilidad institucional, estos otros no, los de agronomía sabemos, pero también tenemos que saber de eso, cómo dar desde el país una discusión seria, ahora en este mundo donde tenemos donde está el cambio climático como algo dominante, pero que tiene que darse en base científica y tecnológica con indicadores, ¿no? Yo creo que ahí, donde público-privado, tenemos que, como sale Brasil, no hay que ir muy lejos, ¿no? Como sale Paraguay, como sale Uruguay, a contar lo que se hace en el país, a hacer misiones y a tener discusiones de alta calidad y basadas en ciencia. Y yo creo que Argentina ahí tiene una gran oportunidad. Pero el mundo, como muchas de las preguntas que me hicieron acá, nos ven un poco como que usamos muchos agroquímicos, mucho glifosato, porque se quedaron con una concepción de la siembra directa tal vez un poco antigua, pero tenemos que contar en qué estamos ahora, y también tiene que haber, y eso va de la mano que haya estímulos de mercado para que todo estos servicio ecosistémico que genera la producción agropecuaria se pueda monetizar por el productor. Puede haber, como dije, un sobreprecio en los granos, podría traer inflación en los alimentos. Otra opción sería certificados ambientales. Hoy con modelos predictivos, ensamble de modelos, podemos ver la reducción de emisiones que vamos a tener respecto a los modelos tradicionales, eso transformarlo en un certificado y con alguna certificadora que lo avale podemos vendérselo a una aerolínea que emite, porque una de las pocas actividades que secuestra, si no la única actividad humana que secuestra carbono, tiene la capacidad, es la agricultura y en parte la ganadería con toda la producción pastoril. Entonces, hay otras empresas que necesitan hacer offsetting, ¿no? O sea, ajustar su balance de carbono y tendríamos una oportunidad para capturar ahí, además de los alimentos, las fibras y las energías, pero son temas complejos para que se aborden desde una asociación de productores, por más tecnológica, innovadora y grande que sea. Tiene que haber una estrategia de país, ¿no? Y bueno, ojalá que tengamos esa estrategia y que esa estrategia sea transversal a todos los gobiernos que vengan en el futuro, que ninguno quiera volver 180 grados, como si yo le diera la espalda a todos ustedes ahora, ¿no? O sea, si vamos para allá, bueno, ok, puede haber ajustes. Hay países que Brasil, Lula y Bolsonaro, no sé, Lacalle y Tabaré o Mujica en Uruguay son ejemplos de que el rumbo general no cambia, ¿no? Chile, Paraguay, podría seguir, ¿no? Ni hablar de Estados Unidos. Bueno, ojalá no, trabajemos todos para eso. Sería el mensaje que nada, yo vengo acá y la verdad estoy muy contento y muchos de los valores de Rotary los comparto absolutamente y Apreci los comparte, ¿no? Que es el potencial gigantesco de las personas, el potencial gigantesco que tienen esas personas cuando intercambian en forma abierta y generosa información y darle reglas claras para que la gente se pueda desarrollar, generar desarrollo. Argentina, termino clara, necesita no solamente, hoy estamos en 140 millones de toneladas, podemos producir 200, pero tenemos que agregar valor. Se dio toda una discusión de la bioeconomía, ahora que la habrán visto, y eso es biocombustible sustentable para aviación, por ejemplo. En unos pocos años va a ser mandatorio que los aviones que entren a Europa tengan por lo menos un 10% de biocombustible. Argentina llegan acá a la punta del mundo y tienen que repostar combustible. Tenemos una oportunidad, pero es muy difícil. No es nada difícil. Es difícil lo que hacemos nosotros, que tenemos todo para hacerlo y nos empantanamos en lo mismo. Eso es increíble. Tratemos de sacar las piedras, de no poner muchas trabas, tampoco regalar nada, pero que tengamos una estrategia clara para desarrollar todas estas energías, porque dije que hay que alimentar 40%, hay que producir 40% más alimento para 2050, pero también más bioenergías que van a convivir muchos años con las energías fósiles también. No es una o la otra, pero va a haber que empezar a hacer blends.
En Argentina pensamos mucho en forma dicotómica, o trabajamos en el corto o en el largo, ya lo dije, o trabajamos en forma global o trabajamos en forma local, o hay valor agregado ya en lo que hacemos, sí, hay valor agregado en los insumos, en los granos ya hay, porque hay tecnología de insumos, tecnología de aplicación, edición génica, modelos predictivos para hacer cruzamientos eficientes, biotecnología. En el grano ya hay mucho valor, pero no quiere decir que no podemos seguir agregando valor más allá del alambrado, y Argentina lo necesita. Tenemos un nivel de pobreza altísimo, tenemos que desarrollar federalmente la Argentina, la verdad que tenemos todas las posibilidades, pero bueno, habrá que ver cómo hacer para que esto se logre. Ingeniero Marcelo Torres, muchas gracias. Gracias. Bueno, ha sido una gran charla realmente y le queremos obsequiar este libro que refleja nuestro devenir en el último siglo y estamos en el segundo. Muy amable.